Quien conoce a los hombres es inteligente. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien vence a los otros es fuerte. Quien se vence a sí mismo es aún más fuerte. Quien se conforma con lo que tiene es rico. Morir y no perecer es la verdadera longevidad. Lao Tse. El Guerrero Pacífico es una película germano-estadounidense de 2006, dirigida por Víctor Salva y protagonizada por Scott Smallkix y Nick Nolte. Está basada en el libro El Camino del Guerrero Pacífico de Dan Millman, un exatleta maestro de artes marciales, entrenador y catedrático universitario. La película es una historia de cambio y superación. Se ve bastante fácil, aunque es, cinematográficamente hablando, una película menor, muy menor. Lo interesante de la misma, en mi opinión, es que esconde bastante más de lo que a primera vista se ve, y que propone algo que no había visto proponer en el cine, y mucho menos en el cine comercial americano. Para entender alguna de estas propuestas hay que tener un mínimo de conocimiento de budismo o en general de filosofía oriental. Si os habéis interesado por el mindfulness, reconocerán en esta película muchas de sus enseñanzas. He rescatado 10 citas que al margen de la película encierran ideas que me gustaría compartir. Primera, saca la basura de tu mente. Basura es todo aquel pensamiento que te distraiga de lo que realmente importa. Estar presente plenamente en este momento, aquí, ahora. Es la primera enseñanza de Sócrates a su discípulo y posiblemente la más poderosa. Lo que en algunas tradiciones budistas se ha venido a llamar mente de mono es ese estado en el que continuamente nos encontramos, con un incesante run run de pensamientos, como si una voz interior parlotease continuamente en nuestra cabeza. Hacemos planes de futuro y nos provocan ansiedad pensando en qué ocurrirá si no somos capaces de cumplirlos. Pensamos en el pasado y tenemos remordimientos por no haber actuado de una manera diferente a como lo hicimos. ¿Para cuándo dejamos lo de vivir ahora? Segundo, la felicidad es una cualidad evasiva. Si la buscas, no la encuentras. Todo lo anterior nos lleva a que nos resulte imposible ser felices. ¿Eres feliz? Esta es la primera pregunta que elige Sócrates para su desconocido amigo. Pensar permanentemente en el futuro y en el pasado no nos permite disfrutar del momento presente, que en realidad es el único que existe. ¿Por qué malgastar el ahora, viviendo en momentos inmundos inexistentes? Tercero, el viaje aporta la felicidad, no el destino. Buscamos la felicidad en objetos materiales, en el reconocimiento social, académico, laboral, etc. Pero eso o bien no tiene límite, entrando en una espiral angustiosa, o bien depende de factores externos sobre los que nada podemos hacer. La felicidad, si está en algún lado, es dentro de nosotros mismos, y es una irresponsabilidad dejar algo tan preciado en manos de los demás. Si nos obsesionamos con el destino, nos olvidamos de disfrutar del viaje, y en el fondo, el viaje es lo único que tenemos. ¿Y tú, estás disfrutando de tu viaje? Cuarto, la muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Nos entristece la muerte de un amigo o de un familiar, porque de alguna manera esa persona no podrá ser. Pero nunca pensamos si está siendo, si nosotros estamos siendo, o mejor si somos. Nos rebelamos contra algo natural como es morir, pero realmente nos preguntamos cómo vivimos. Quinto, ¿se te va la olla, lo sabías? Llevo toda una vida practicando. Todo lo que nos rodea alimenta nuestra mente de mono. Solo quien se atreve a bajar de ese tío vivo y para un momento es capaz de ver más allá. Y el Sócrates de la película es uno de estos, es un observador. Entenderte desde dentro y no desde fuera es lo que marca la diferencia. Y ese, aunque a veces estigmatice, es el único camino para ser un loco maravilloso. ¿Conoces el camino? ¿Sientes miedo a tomarlo? ¿Lo caminas? Sexto, sé más de lo que piensas y piensa más de lo que sabes. El conocimiento no equivale a sabiduría, la sabiduría consiste en hacerlo. Tú no eres tus pensamientos,
Tú eres quien piensa. Caer víctima de una emoción, por ejemplo, en un terrible enfado, hace que ese yo se vea secuestrado por la emoción. La tradición budista dice que hay que diferenciar entre el observador y lo observado, entre continente y contenido, y ello se logra mediante la meditación, que no es otra cosa que centrar nuestra atención en un objeto, nuestra respiración por ejemplo, y calmar nuestra mente, hacernos presentes. Y es que en realidad no hay que empezar ni parar, solo hacerlo. No existen principios, ni finales, solo presente. ¿Te has puesto en marcha? Séptimo, las personas no son lo que piensan que son, solo creen serlo. Tendemos a identificarnos con nuestras experiencias pasadas. Soy ingeniero informático, soy consultor, soy padre, soy el marido de, o con las experiencias futuras, voy a ser. Todo eso configura lo que llamamos nuestro ego, pero no somos el ego, somos lo que somos y lo somos en el presente. El presente es el único momento en el que el ego no existe, y claro, este se revela. Si probáis a meditar, comprobaréis que la mente de mono empieza a hablarte, a sugerirte que eso es absurdo, a no querer morir. Esta identidad que hemos asumido configura nuestro ser, y lo peor es que tenemos miedo a renunciar a esto, porque si no somos esto, ¿qué somos? Octavo, a quien cuesta más querer es a quien necesita más amor. Querer a quien nos quiere es fácil, querer a quien nos odia o nos agrede no lo es tanto. Solo es posible llegar a esto mediante la compasión y posiblemente para que se produzca compasión por los demás, es necesario que seamos capaces de sentir compasión por nosotros mismos, por nuestra fragilidad. Y es que como se dice en la película, ser guerrero no es ser perfecto o salir victorioso o ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil, es su único coraje. ¿Quieres solo a quien te resulta fácil querer? ¿Das sin esperar nada a cambio? Noveno, cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. La solución es librarnos de la basura, de nuestro ego, distanciarnos, observarlo, ser el que controla y no el controlado. Cuando seamos capaces de liberarnos de todo eso y centrar la atención en el presente, haremos todo mucho mejor. Un guerrero encuentra el amor en lo que hace. Simplemente haz y disfruta de hacerlo. Sé sabio, no te conformes únicamente con el conocimiento. ¿Estudias o trabajas? ¿Sabes o haces? Décimo, la vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. Está en nuestras manos elegir entre vivir el presente o vivir de ilusiones. Desde el presente te darás cuenta de que no hay nada que perder, porque nada tienes. Solo desde el ego sentirás miedo a perder esa falsa identidad. No pases tanto tiempo planificando e invierte más en hacer. Un guerrero actúa, el tonto sobreactúa. ¿Eres guerrero o tonto? Por cierto, si quieres ver la película, se puede ver en YouTube. Te la recomiendo. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.